Un saludo muy especial para toda la comunidad de Yarumal, la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Salud, un nuevo programa de Ruta de la Salud. Hoy nos acompaña la señorita Ana Sofía, la fonoaudióloga de la salud pública de nuestro municipio. Hoy tenemos un tema muy especial para toda la comunidad de Yarumal, en el cual ella viene realizando diferentes actividades en nuestro municipio, pero muy importante abarcar todos estos temas y esas campañas educativas en todas estas redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre la salud auditiva y cuidado del oído. Es muy importante que toda la comunidad tenga estas recomendaciones y practicarlas en casa, y también poder consultar o poder comunicarse a la línea de salud pública para poder recibir algún acompañamiento por parte de la fonoaudióloga. Bueno, y entrando en materia, doctora, ¿qué se entiende por el cuidado del oído y la audición? Que es muy importante que la comunidad conozca que más en nuestro municipio de pronto se vienen presentando estos diagnósticos que anteriormente no se venían realizando. Claro que sí, bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecerles por la invitación, por estar aquí nuevamente, y más con este tema que es tan importante. Es un tema que es de nuestra cotidianidad, lo trabajamos desde la promoción y prevención para cuidar nuestra calidad auditiva, nuestro pabellón auricular. Todo el tema de la audición, que es un tema súper lindo y para la comunicación humana fundamental, ¿cierto? Nosotros como seres humanos es uno de nuestros principales sentidos. Para la comunicación humana es de vital importancia la audición. Poder captar todos estos sonidos que están en el medio ambiente, la naturaleza, el sonido del agua, todos estos sonidos tan lindos, ¿cierto? Vemos que otro de los temas muy importantes, porque la comunidad dirá, ¿qué es la pérdida auditiva o sordera? Porque vemos que no solamente los adultos mayores, sino que también eso influye también en los niños, y ahora con estas redes sociales, nuevas tecnologías, se vienen presentando estas dificultades por parte de los padres, cómo poder detectar de pronto que mi hijo tenga estas dificultades o esos tics, y poder consultar, porque es muy importante consultar con un especialista, con un médico general, y poder hacer todo ese proceso de evaluación, ¿no? Claro que sí. Bueno, primero que todo tenemos que saber que una pérdida auditiva es diferente a una sordera. Una pérdida auditiva es una pérdida parcial, ¿cierto? Que de pronto no escuchamos algunos sonidos, se pueden clasificar en sonidos agudos y sonidos graves. Entonces, cuando hay una pérdida auditiva es que de pronto hay una disminución en esas frecuencias agudas o en esas frecuencias graves que nos dan más dificultad, ¿cierto? Y se pueden clasificar en moderadas, severas o profundas. Ya una sordera como tal es una pérdida auditiva profunda, es decir, que ya hay un daño a nivel anatómico, a nivel fisiológico, que no nos deja, si no es con una ayuda como un audífono, como un implante coclear, que nos deja poder o nos permite poder escuchar. Bueno, vemos que cuáles son esos tipos de pérdida auditiva que existen, y las personas de pronto conozcan y poder consultar también con el médico, ¿no? Porque a veces de pronto desconocen ese significado, porque hay diferentes tipos de pérdida auditiva, ¿no? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, como lo mencionábamos ahorita, hay diferentes pérdidas. Están las pérdidas que son mucho más leves, las moderadas, las severas. Todo depende del esfuerzo que tú hagas. Por ejemplo, hay personas que para hablar por teléfono necesitan tener todo el volumen para poder escuchar la otra persona, ¿cierto? Por ejemplo, vemos que a veces estamos en comunicación con una persona y la persona es así, bregando a captar estas ondas sonoras, y nos da mucha dificultad comprender. A veces la gente no sabe que tiene estas pérdidas auditivas, sino hasta que ya pierden estas habilidades para comunicarse. Por ejemplo, hay personas que saben que de pronto tienen una disminución auditiva, pero se enseñan a leer los labios.
Entonces te entienden a ti por la lectura de labios. Esa es la manera de comunicarnos. Por ejemplo, en este momento, una barrera comunicativa que estamos, porque todavía lo utilizamos en algunos espacios, es el tapabocas. Mucha gente es muy chistoso porque dice, no, es que con el tapabocas yo no escucho. ¿Cierto? Son cosas graciosas, chistosas, y es por lo mismo. Porque no saben que tienen una pérdida auditiva, en qué grado de pérdida, que entonces ya no pueden leer los labios y es mucho más difícil escuchar. Y vemos, ¿cierto?, que también más en las instituciones educativas, que vemos que a veces desde el 2020, 2021, a veces influyó mucho en el rendimiento académico de los estudiantes por ese contacto directo con el docente. A veces muchos de esos alumnos de pronto era mirar directamente al profesor y mirar de pronto los labios, y de pronto veíamos que había una dificultad o decir que cierto de esos niños estaban sufriendo esa patología de pronto. Igual estamos viviendo en una época que hay mucha contaminación auditiva por medio de los medios de transporte. Los carros generan mucha bulla. Tenemos también, no es por hablar mal de los vendedores ambulantes, pero esas personas que pasan gritando en la calle van generando una contaminación auditiva donde nosotros mismos tenemos que esforzarnos para poder tener una conversación, y hay entorno, por ejemplo, en las escuelas y en las instituciones educativas se ve mucho ese tema. Todo mundo, hay unos salones en los que gritan, unos hablan, todos quieren hablar al mismo tiempo, y se genera esta contaminación auditiva que no permite que entre un alumno y un docente haya una buena comunicación. Vemos, como usted hace mención, sobre esas causas y signos de la pérdida auditiva, que influye no solamente lo que usted hace mención, sino que también a veces influye de pronto algún tipo de enfermedad o patologías que de pronto las personas puedan presentar durante su niñez o de pronto durante el momento de gestación de la madre, que también a veces influye. Claro que sí, esa es una de las principales causas, que los niños nacen con problemas auditivos desde el embarazo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se interrumpe el crecimiento normal o el desarrollo adecuado de la parte del oído, a partir de una enfermedad de la mamá que le dio, por ejemplo, sarampión, rubeola. Alguna de esas enfermedades causan en el niño que no se desarrolla adecuadamente el oído. También tenemos infecciones de la mamá. Algunos medicamentos, hay medicamentos ototóxicos que nos hacen un daño auditivo. O sea, no es común. Uno piensa que el médico nos manda todos estos medicamentos y que no nos van a hacer daño, ¿cierto? Pero hay medicamentos, no sé si a ustedes les ha pasado o es muy común que pase, que hay medicamentos que nos alivian unas cosas, pero nos afectan otras. Hay medicamentos que los tomamos y nos da mareo, nos da vértigo. Es porque están tocando el oído, llegan de alguna manera y dañan el oído, entonces te sientes mareado, sientes que no escuchas, que se te taponan los oídos. Hay algunos medicamentos que hacen eso. Por ejemplo, también a la hora del nacimiento, cuando hay una hipoxia, que los niños pues no tienen el oxígeno suficiente, también pueden presentar problemas auditivos. También sonidos fuertes, el impacto, ya esto lo hacemos cuando estamos pues ya en el entorno, que estamos jugando o tenemos un accidente y el golpe lo recibimos en la cabeza, inmediatamente se puede afectar la membrana timpánica, que es la que capta los sonidos, entonces ya no los vas a recibir de la misma manera. Y como vemos a veces ahora con esto, como decíamos ahora con estas redes sociales o con esta tecnología, que a veces los niños tienen estos audífonos, ¿cómo influye ese sonido? Porque a veces los niños vienen y le alzan todo el volumen, digamos, ellos están solamente escuchando para ellos, pero tienen una costumbre de alzar el volumen. ¿Cómo influye eso para más adelante de pronto qué secuelas pueden presentar? Y lo otro que me imagino que la comunidad, que muchas de las personas a veces vienen y tienen una costumbre de limpiarse el oído a veces con horquilla o algún otro tipo de material que a veces influye con un proceso infeccioso, o de pronto hasta dónde están introduciendo esa partícula, esa cosa en el oído,
que puede tocar de pronto el tímpano o otro nervio que tengamos ahí. Claro que sí. Entonces, en la parte del ruido, de que hablábamos de los audífonos, nosotros tenemos épocas en las que salimos mucho, que la rumba es fundamental pues como para nuestro entorno social, entonces salimos, la música duro, hay reuniones sociales en la familia, hay música, los audífonos todo el tiempo. Sí, esto deteriora y tiene un deterioro significativo en nuestra audición, por ejemplo. La audición es como los ojos, ¿cierto? Nosotros llegamos a una edad donde todo nuestro cuerpo va teniendo un deterioro a causa de la edad. Por ejemplo, nosotros a partir de los 50, 55 años, nuestra pérdida visual va aumentando, ¿cierto? Asimismo, se empieza con el oído, ¿cierto? Más o menos entre los 55 y 60 años, uno de cada 5 aproximadamente adultos empiezan a tener pérdidas de audición. ¿Por qué? Por un desgaste de cualquiera de las partecitas del oído. Entonces, en este momento ya se está viendo que a causa de los audífonos, a causa de la contaminación auditiva, ya las jóvenes no están a partir de los 55 años, sino que tenemos deficiencias en el oído a partir de los 25, 30 años. Ya las personas no aguantan sonidos fuertes, ya no se aguanta en un audífono, así lo tengan bajo, hay ruptura de membrana timpánica, los audífonos, por ejemplo, también producen mucha cera, entonces generamos tapones de cera que no nos dejan escuchar adecuadamente. Vemos uno de los temas muy importantes que de pronto la comunidad, ¿cuál es ese cuidado que todas las personas deben de tener sobre el oído? Pero cuando un ejemplo, yo voy a la consulta con el médico general porque tengo una enfermedad, pero no estoy consultando, de pronto consulto por la vista porque veo que estoy de pronto quedándome un poco miope, pero no consulto por el oído, o a veces también qué recomendaciones sobre esa limpieza que nosotros debemos realizarnos en el oído. ¿Cómo influye también lo de la cera? Porque dirán, muchas personas producen mucha cera, otras no. Es como todo, ¿cierto? Hay unas personas que sudamos más, otras personas que nos salen más lagañas, hay unas personas que producimos un poquito más de moco, ¿cierto? Lo mismo pasa con el oído. ¿Qué pasa? La cera, ¿qué hace la cera? La cera es fundamental porque la cera, primero, nos ayuda a tener el conducto auditivo hidratado. Y segundo, no deja que las partículas de aire, de contaminación, vayan a la membrana timpánica. O sea, eso es un medio de protección del oído. Si nosotros todo el tiempo la quitamos, entre más la quitemos, más vamos a producir cera, ¿cierto? Entonces, si ya el oído está desprotegido, si a mí me hacen así, es muy común que estén en una pelea, que estén jugando y le hagan así. El mero hecho de hacer así y del impacto se rompe la membrana timpánica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no nos debemos de limpiar los oídos. Hay un dicho muy especial o muy particular que nunca se me va a olvidar de mis profes y decían, díganle a sus pacientes que se limpien el oído con el codo. O sea, que nunca nos limpiemos los oídos. Yo sé que genera una satisfacción muy grande cuando nos está picando el oído y empezamos con el lapicero, con las llaves, con las cositas del cabello, con todo. Con las tapas de los lapiceros también que traen las... Lo que sea, lo que primero que encontramos para rascarnos el oído, para sacarnos la cera. La idea no es hacer eso, ¿cierto? Hemos encontrado y han llegado niños a que nosotros le limpiemos los oídos y tienen pedacitos de caucho, tienen pedacitos de los juguetes, tienen pilas, tienen animalitos, hemos encontrado cucarachas, cucarrones en el oído, ¿cierto? Todos se lo llevan al oído. Los niños es muy particular porque o todo para la boca o para los oídos o para cualquier parte del cuerpo, ¿cierto? Entonces, no nos debemos limpiar el oído. El oído, nosotros producimos la cera por un mecanismo de defensa y para que nos cuide el oído. El uso del copito es muy común, pero nosotros no debemos utilizar el copito. ¿Qué pasa con el copito? Lo que hacemos es introducir aún más la cera.
copito, como es con algodoncito, él suelta esas pelucitas y lo que hace es que las pelucitas van quedando con la cera dentro del oído. Y ahí se dan las acumulaciones y los tapones de cera. A veces decimos, ay, es que yo siento que tengo este oído tapado, es que yo siento, y es por lo mismo, porque se hacen con el copito, se hacen tan fuerte que van generando el tapón de cera. Una recomendación muy importante es que no nos limpiemos el oído en la parte de adentro. Obviamente sí tenemos que tener un aseo, no sé, con un pañito, con una toalla, simplemente limpiemos la parte de afuera del oído, ¿cierto? Nosotros producimos cera y entre más cera nos quitemos, más el oído necesita producirla. Entonces, entre más cera nos quitemos, más cera vamos a producir. Muy importante también de pronto con esas personas que tienen pérdida auditiva, cómo podemos ayudarla, no solamente de pronto por parte del médico, sino que también por el profesional de salud, por el núcleo familiar que lo rodea, cómo podemos ayudar a esas personas porque va a cambiar su vida totalmente. Claro que sí. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de sordera o de pérdida auditiva hay, ¿cierto? Hay personas que los podemos ayudar a partir de una ayuda como un audífono, un implante coclear. Hay otras que simplemente es el manejo, ¿cierto? Por ejemplo, en los abuelos, nosotros muy usualmente le gritamos y les hablamos fuerte, pero seguimos hablando rápido. No, lo que tenemos que hablar es pausado, no gritar, y ellos nos van a entender mucho más fácil que gritándoles. Es que usted, y empieza uno a gritarles para que nos escuchen, y la verdad no es así. Es hablarles pausado, es hablarles entendible y que ellos nos puedan aprender a leer los labios. También, como en la casa y el acompañamiento familiar es fundamental, entonces ahí aparece pues el fonoaudiólogo y aparece todas estas ayudas. Están las ayudas visuales, están los pictogramas, a partir de señalamiento podemos hablar con ellos, por acomodación de fichas y de imágenes, ellos nos pueden dar a conocer sus emociones, sus sentidos y lo que piensan. Al igual que las señas, ¿cierto? Hay un lenguaje de señas a nivel Colombia, pero a nivel mundial cada país tiene su lenguaje de señas. ¿Pero qué? En las casas podemos implementar señas que nos ayuden a identificar cuando la persona que tiene discapacidad auditiva necesita ayuda de algo, ¿cierto? Ya sabemos que, por ejemplo, si hace así, tiene hambre, si hace así, tiene frío. Entonces es a partir de las señas que podemos implementar en casa de una manera y un sistema de comunicación. ¿Y qué hacer y qué no hacer con estas personas con pérdida auditiva de pronto? Bueno, ya como lo mencioné, no debemos gritar, no debemos exigirles algo que no son capaces, ¿cierto? Estar en acompañamiento siempre con fonoaudiólogo, con médico. También algunas recomendaciones o qué hacer y qué no hacer es automedicarnos, hacernos autolavados de oído, aplicarnos. Es muy común, no, es que yo tengo un sonido, a mí me pica mucho el oído, y la gente le dice, échate esas gotas, esto te sirve, esto no, y a veces lo que causamos son reacciones adversas a la situación. Entonces podemos generar una otitis, podemos generar enfermedades, infecciones muy agudas. Entonces la idea es que siempre leamos, siempre estemos en contacto con nuestro médico, visitemos, y pues para eso son estos espacios, para darle a conocer estos pequeños tips que podemos implementar en la vida diaria, que nos van a servir muchísimo. Y vemos que por parte de Salud Pública ustedes vienen haciendo un acompañamiento principalmente a estos hogares comunitarios, a los CDI, las instituciones educativas, educando principalmente a los padres de familia y esos cuidadores de esos centros de salud, porque ellos son los principalmente que captan a esas personas con las dificultades que nuestros niños de pronto en ese crecimiento van presentando algunos signos de alarma que de pronto los mismos docentes pueden captar, ¿no?
Sí, claro, y por ejemplo es muy importante que las mamás aprendan a identificar sus niños. Es que si yo tengo un bebé o tengo un niño en casa y él está jugando y a mí se me cayó una tapa y el niño como si nada, tan raro. No O sea, a mí reacciona. se me cerró una puerta súper duro y el niño siguió jugando. Ahí hay una alerta y hay un signo que nos muestra por qué el niño no se altera. Claro ¿Cierto? que sí. A todos nos llama la atención cuando sentimos un golpe, cuando se cae algo de la cocina, cuando cerramos una puerta duro, ahí mismo miramos. Cuando un niño no mira es porque tan raro, o un adulto mayor, ¿cierto? Una persona que se cayó, una persona que tuvo un accidente y de un momento a otro cierran una puerta duro y él ni cuenta se da, ¿cierto? Entonces son signos y síntomas que son muy fáciles de identificar. Bueno, darle las gracias a usted por este espacio y esta orientación para que toda la comunidad tenga estas recomendaciones en cuenta y principalmente fomentar la consulta. Si de pronto quieren algún acompañamiento por parte de Salud Pública, por parte de la fonoaudióloga, se pueden comunicar el número de la Secretaría de Salud, que es 314-830-0832, en el cual nosotros podemos orientar a diferentes comunidades, porque no solamente instituciones educativas, sino que también podemos abarcar lo que es la zona rural también, que es muy importante nosotros hacer ese acompañamiento. Y muy pronto estaremos con Ruta de la Salud, más temas de eventos de interés en salud pública.